Buenas noches, ¿cómo están? Continuamos con el mes de misiones. La semana pasada arrancamos con el llamado de Abraham. Ese es el título que le hemos puesto al mes de misiones este año, el llamado, y el pastor Fermín nos compartía la semana pasada el llamado de Abraham. A mí me tocó compartir acerca del llamado de Moisés. Y mientras meditaba en el llamado de Moisés, me acordé de una historia. La historia de un joven universitario, una futura promesa de ser uno de los mejores abogados de su época, pero que su vida cambió completamente de dirección en un momento. Mientras viajaba, fue derribado del transporte en el que iba por una tormenta, y poco sabía el joven Martín Lutero que su vida estaba por cambiar por completo a partir de ese momento, y que Dios le llamaría a una tarea especial. Y sin duda, Moisés tampoco sabía cómo su vida cambiaría de dirección cuando se encontró con la zarza ardiente. ¿Cómo fue el momento en el que Dios te llamó a seguirle? ¿Cómo cambió de dirección tu vida? Hoy meditaremos en el llamado de Moisés. Acompáñame en una oración mientras meditamos en este llamado, a través de su palabra. Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 3 y 4. ¿Me acompañas en oración? Gracias, Señor, por ser tan bueno, porque sin duda, Señor, tú nos saliste al encuentro, Señor. No te estábamos buscando, sino que tú, Señor, nos encontraste mientras estábamos perdidos, Señor. Y nos llamaste a ser tus hijos, Señor, a conocerte, Señor, a la salvación. Pero también nos has llamado a ser parte de tu obra, Señor, de tu reino. Señor, a través de esta historia del llamado de Moisés, Señor, háblanos, que podamos ver cómo también nosotros hemos sido llamados a ser parte de tu obra. Te lo pido por favor en tu nombre. Amén. Muy bien, pues en Éxodo 3 y 4 aparece lo que comúnmente conocemos como el llamado de Moisés. Moisés estaba en ese momento de su vida pastoreando las ovejas de su suegro, Yetro, y es en ese momento donde Moisés es llamado, y curiosamente Dios ocupó esos 40 años en el desierto para preparar a Moisés de ser un pastor de ovejas a ser el pastor del pueblo de Israel. Entonces, acompáñame a Éxodo capítulo 3. El verso 1 al 11 del capítulo 3, vemos el llamado de Moisés desde la zarza ardiente. Entonces vamos a leer estos versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así que vemos en esta primera escena, estos primeros 11 versículos, cómo Dios llama a Moisés desde esta zarza que arde pero no se consume. Y lo primero que vemos es a Dios anunciando
su santidad a Moisés, confrontando a Moisés con su santidad. Y digamos que lo hace de manera que Dios establece el tono de la conversación de inmediato. Moisés se acerca por curiosidad a ver por qué la zarza no se consume, pero Dios le confronta y le dice que no se acerque más porque es suelo santo y, por decirlo así, Moisés no tiene derecho de estar ahí. Es suelo santo, tiene que detenerse, no debe dar un paso más e incluso debe quitarse el calzado de los pies. Ahora, en esta época, quitarse el calzado es una señal de reverencia muy común en el cercano Oriente hasta el día de hoy. Entonces Dios le confronta con su santidad. No debería estar ahí, sin embargo, Dios permite que esté ahí y le llama, pero debe estar consciente de quién le está llamando. Luego, lo que hace Dios, después de anunciar su santidad a Moisés, de presentarse y poner el tono de la conversación, Dios le recuerda a Moisés el pasado y le recuerda que el Dios que se está revelando a su vida es en realidad el Dios de sus antepasados. Yo soy el Dios de quien has escuchado hablar. Soy el Dios de tus ancestros, el Dios de tu padre Abraham. Es la manera en la que Dios se revela. Así que Moisés responde de la siguiente manera. Pasa de la curiosidad a tener temor y a cubrirse el rostro para no mirar. Así que lo que empezó, como dice un comentarista, lo que empezó con curiosidad, ahora termina en reverencia y temor adecuados al entender delante de quién está. Y entonces, después de que Dios se presenta y pone el tono de la conversación y le recuerda quién es Él, entonces Dios le revela su plan a Moisés. Dios le dice básicamente esto: yo he visto, he oído y conozco las aflicciones del pueblo bajo el yugo de los egipcios. De hecho, en Éxodo, en el capítulo anterior, en el verso 2, verso 34-35, nos dice lo siguiente. Quiero leerte una versión sencilla. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, es decir, el rey anterior. Pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios. Dice, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob, y miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Ahora, este lenguaje que utiliza la Biblia para hablar de Dios descendiendo es una expresión de que Dios está por actuar, está por intervenir en la historia. Va a librarlos, va a rescatarlos. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a actuar para rescatarlos. Los va a rescatar de la esclavitud para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Así que Éxodo está describiendo este gran acto de redención, este gran acto que se volverá el modelo en la Biblia de cuando Dios actúa para confrontar el pecado y rescatar a su pueblo. Es el modelo del gran acto de redención. Pero, ¿y Moisés qué tiene que ver en todo esto? Pues esto es lo que le dice Dios en el verso 10 de capítulo 3. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Así que Dios le revela el plan. Es el plan de redención. Moisés va a ser parte de este plan. ¿Es Dios el que los va a liberar? Sí, pero por medio de Moisés. El marginado será usado por Dios. Así que Dios está por traer redención, pero será Moisés el medio por el cual Dios va a llevar a cabo este plan especial. Ahora, ¿cómo va a responder Moisés al llamado de Dios? Dios le ha revelado su plan. Dios está por actuar y por salvar y rescatar a su pueblo, pero lo quiere hacer por medio de él. ¿Cómo va a responder Moisés? Bueno, si conoces la historia de Moisés, sabes que Moisés pone varias excusas. De hecho, para ser específicos, 5 excusas es las que vamos a ver, en las que Moisés duda del llamado que Dios le ha hecho, de su capacidad,
y de que él, de hecho, duda de que el pueblo de Israel reconozca el llamado que Dios le ha hecho. Así que la primera duda aparece en el verso 11 y 12. Primero Moisés duda de su capacidad y hace la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? Mira el verso 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que Moisés duda de su capacidad. Pensaríamos, si no conociéramos esta historia, ¿estás de acuerdo? Pensaríamos que Moisés saldría corriendo de inmediato a Egipto para llevar las buenas noticias de este gran acto de redención que Dios acaba de anunciarle, que Dios va a actuar en favor del pueblo para librarlos del yugo de Egipto. De hecho, un par de años antes de esta escena, Moisés trató por sus fuerzas de ayudar a su pueblo y terminó muy mal, terminó huyendo de Egipto, y el pueblo no reconoció lo que Moisés trató de hacer. Lo hizo en sus fuerzas. Así que pensaríamos que esta es una buena noticia y que Moisés saldría corriendo. Pero en realidad, Moisés va a dudar del llamado, e incluso podríamos decir que quizás está dudando de la sabiduría de Dios, y por eso pone varias excusas. Pero una y otra vez Dios va a afirmarle su amor y su cuidado y su promesa de estar con él. Ahora es muy probable que esta primera duda en parte está mostrando humildad de parte de Moisés, porque cualquiera que sea llamado a servir a Dios, a este Dios, y el Dios santo y único, el Dios justo y bueno, sin duda se pondría a temblar. ¿Estás de acuerdo? Se pondría a dudar y a reconocer su propia incapacidad. Así que hay un sentido en el que todos los que han sido llamados a servir a Dios tienen que empezar con un ¿quién soy yo? ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para servir y hacer la obra de Dios? Pero Dios le responde de la siguiente manera: exacto, yo soy el que va a hacer la obra por medio de ti. Yo iré contigo. Yo soy el que va a traer salvación, pero lo quiero hacer por medio de ti. Y de hecho esta promesa, yo estaré contigo, es muy recurrente a lo largo del libro de Éxodo. Es recurrente a lo largo de incluso toda la Biblia. Esta es la gran promesa. Esta es la manera en la que Dios responde a la incapacidad de Moisés. Yo iré contigo. Yo voy a hacer la obra, pero la voy a hacer por medio de ti. Ahora, dice el pasaje que Dios le daría una señal a Moisés de que su presencia iría con él. Probablemente Moisés no se sintió satisfecho con la señal y por eso va a poner más excusas. Pero pensando nosotros el día de hoy, ¿qué señal tenemos de la presencia de Dios en nuestra vida? Porque no solo Moisés, sino Gedeón es un ejemplo de cómo dudaron del llamado de Dios y pidieron pruebas. Y en cierta manera, esas pruebas mostraban su debilidad, su incapacidad, y Dios les mostró una vez más, tanto a Moisés como a Gedeón, su cuidado y su amor por ellos. Pero yo creo que el día de hoy, como cristianos, tenemos que voltear a ver a la tumba vacía, a la cruz y a la tumba vacía. Cada vez que dudamos del cuidado de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, creo que muchas veces somos dados a querer experiencias para poder confiar en que Dios está con nosotros. Y Dios es bueno y muchas veces nos muestra de maneras muy tangibles su presencia. Pero creo que como cristianos lo que tenemos que hacer es mirar a la cruz, mirar a la tumba vacía y recordar una vez más lo que dijo el Señor Jesús: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios suple
la necesidad de Moisés al afirmarle que él está con él. Pero probablemente no fue suficiente para Moisés, y por eso pone la siguiente excusa que aparece en el versículo 13 al 22. Ahora Moisés duda de que lo reciban. Su pregunta es: ¿cuál es tu nombre? No me van a recibir, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Entonces vamos a leer el verso número 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto y de la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así que en esta segunda duda, Moisés reconoce su falta de capacidad, pero también le preocupa la falta de recepción de los demás. Y en cierto sentido, hay un sentido en el que la preocupación de Moisés es legítima, porque lo único que el pueblo de Israel sabe sobre Moisés, pues es que fue criado por los egipcios, que asesinó a un hombre y huyó. Entonces podríamos resumir las dudas de Moisés de la siguiente manera hasta este momento: no creo poder hacer esto, y nadie más va a creer que yo puedo hacer esto. Así que, ¿cómo responde ahora Dios? Una vez más, paciente, con amor, afirmando una vez más su cuidado y su gracia a Moisés. Dios le responde: yo soy el que soy. Diles esto al pueblo de Israel: yo soy, me he enviado a ustedes. Y este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Así que Dios está recordándole a Moisés quién es Él. Está no solamente recordándole lo que Moisés ha oído en el pasado acerca de su Dios, sino incluso está revelándose, está dándose a conocer aún más, está revelando más de su carácter. Yo soy el que soy significa el eterno, el que soy. Y este es el Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como dice otro pasaje de la Biblia, es un Dios de vivos y no de muertos. Él es el que es. Él es eterno, el único, el autoexistente. Pero también es el Dios del pacto, el Dios de la promesa. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de sus antepasados. El Dios que ha sido fiel y que había prometido en el pasado rescatarles, y ahora está llevando a cabo su plan de rescate. Y Dios está revelándose a la vida de Moisés. Así que es el Dios que había escuchado, es el Dios que conoce, es el Dios que se ha revelado a su vida, y es el que está por actuar de acuerdo a sus promesas. Y eso es lo que hace Dios.
revelarse a nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos pasando por dudas o por momentos difíciles o cuando estamos preocupados. Dios utiliza esas experiencias para revelar más de su carácter, de su gracia, de quién es Él a nuestras vidas. Pero no fue suficiente para Moisés, así que ahí viene la tercera excusa de Moisés. Moisés dice, no me van a creer, aunque yo les diga esto, aunque yo les diga que tú me enviaste, no me van a creer, no me van a creer que tú me enviaste. Así que ahora en el capítulo 4, del verso 1 al 9, vemos que Dios responde, ok, voy a hacer señales por medio de ti. De esta manera te van a creer si es que dudan. Mira el verso número 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra. Y dice, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne, como la otra carne. Si aconteciera, dice el verso 8, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y aun si no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Así que aquí es donde empezamos a cuestionar las dudas de Moisés. Nos empezamos a cuestionar si son legítimas o si más bien Moisés está dudando de la sabiduría y del plan de Dios. Pero Dios en su amor paciente le responde a Moisés y le responde de esta manera. Ok, te voy a dar 3 señales que de esa manera no van a dudar. Aún si dudan de la primera, te voy a dar una segunda señal. Y si dudan de la segunda, créeme, no van a dudar de la tercera señal. Van a saber que yo te he enviado en verdad. Ahora, la señal de la vara. ¿Por qué la vara? Bueno, en el mundo antiguo, la vara o el cayado funcionaba muy similar a cómo funcionan el día de hoy las tarjetas de identificación, como el INE. Era como la identificación personal. Era una posesión muy, muy preciada. ¿Te acuerdas del pasaje de Génesis donde Moisés dice que salió sin nada más que su cayado y regresó con todo lo que Dios le había dado? Entonces, Dios le está pidiendo todo lo que tiene, ¿no? De alguna manera, para convertirlo en un instrumento para darse a conocer. Es como convertirse en la identificación de Dios. ¿Me explico? Y lo que sería una vara común y corriente de pastor, algo ordinario, Dios lo ocuparía para hacer algo extraordinario. Ahora, la serpiente en Egipto era un símbolo de la realeza egipcia. Y el hecho de que Moisés tomara una vara y se convirtiera en serpiente, y luego la tomara esa serpiente por la cola y regresara a ser una vara, representaría la autoridad de Dios sobre toda la creación. Él es quien es el verdadero Dios y Rey. La segunda señal, meter la mano en el pecho y que se convirtiera en transparentosa, no la carne transparente, pues sería una anticipación de las plagas que vendrían sobre Egipto y una vez más representa la autoridad de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la enfermedad. La tercera señal es, digamos, un anticipo de las plagas de Egipto. Y por un lado, pues la sangre representa la vida y el Nilo pues, era una señal para los egipcios de fertilidad y de vida y adoraban
al Nilo, y por lo tanto es una anticipación de cómo Dios juzgaría a los dioses de Egipto. Y en realidad Dios es el único que tiene la vida y la muerte en sus manos. Él es quien controla al Nilo. Así que, una vez más, Dios fortalece a Moisés, anima a Moisés a confiar en: yo soy el que voy a hacer la obra, pero la quiero hacer por medio de ti y yo te voy a capacitar. Pero ahora Moisés pone una siguiente escucha: Señor, aún con todo esto, dudo que me escuchen porque, ¿sabes? No soy elocuente, no me van a creer y aunque hagas estas señales no me van a escuchar porque no soy elocuente. Es la siguiente excusa que está en el verso número 10 hasta el verso 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. No me van a escuchar, Señor. Soy un hombre de palabras torpes. Ahora es muy probable que esto sea evidentemente una excusa. Esteban en su sermón, el sermón que habla acerca del templo y la historia de Israel, él dice acerca de Moisés así. Te lo voy a leer en una versión sencilla. Es Hechos 7:22. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Así que es probable que Moisés esté hablando más bien en un sentido general de su incapacidad y poniendo excusas, porque fue entrenado en la sabiduría de los egipcios y era elocuente, tenía la capacidad de hablar. Pero Dios trata con la excusa de Moisés, con lo que Moisés está luchando en su interior, y le responde una vez más, afirmando su cuidado, afirmando que lo va a capacitar. Ok, Moisés, aun si fuera el caso de que fueras torpe para hablar, yo te voy a ayudar. Yo voy a estar con tu boca. Yo te voy a decir lo que debes decir y yo te voy a decir qué tienes que hacer. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a capacitar. Pero no fue suficiente para Moisés, así que pone la siguiente y la última excusa que aparece en el verso 13 al 17. Señor, estás equivocado. Yo no soy el indicado. Manda a otro que sí esté capacitado. Es verso 13. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y él pondrá en su boca, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así que esta última excusa, ¿no? Yo no soy el indicado, envía a otro. Dios se enoja, dice el pasaje, contra Moisés. Pero no porque Dios perdió la paciencia, no porque le molesta que le hagan preguntas, sino porque Moisés deliberadamente rehúsa confiar en Dios, aunque Dios una y otra vez le ha mostrado su gracia y su amor y su cuidado. Ahora, a pesar de esto, Dios le vuelve a mostrar gracia. No es que Dios le da a Aarón, su hermano, como una ayuda porque está enojado. Toma a tu hermano Aarón. Sino por gracia, en una muestra de amor, a pesar de esta excusa que es descarada, por decirlo así, que rehúsa deliberadamente confiar en Dios. Dios en su gracia le provee de apoyo. Le provee de alguien que lo va a acompañar en esta tarea, que no es fácil, pero que Dios ha prometido estar con Moisés. Así que Dios le prometió de una ayuda para que pudiera cumplir con esta
con esta tarea. Y al final, la vara de Moisés se va a convertir en la vara de Dios. Es decir, la identificación de que Dios es el Señor de todas las cosas, que Él en verdad está juzgando el pecado de Egipto, rescatando de la esclavitud y haciendo una gran obra de redención. La vara se va a convertir en el símbolo de la gran autoridad de Dios. Así que yo quisiera concluir el día de hoy meditando en un par de cosas. Creo que hay un hilo conductor en los llamados que aparecen en la Biblia, cuando Dios llama a alguien a una tarea especial. Y yo quisiera resaltar especialmente lo que vemos en el llamado de Moisés y algunas cosas que yo quisiera enfatizar. Número 1, es Dios quien comenzó la conversación, ¿verdad? Moisés no estaba buscando a Dios. Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Pero fue mientras él estaba en este día, como cualquier otro día, que Dios lo llamó. Y lo llamó a ser ahora pastor de su pueblo. Así que fue Dios el que le salió al encuentro. Y regularmente eso sucedió con varias personas que son llamadas en la Biblia. Fue Dios el que le salió al encuentro. Ellos no estaban buscando servir a Dios o no estaban buscando hacer algo especial. Fue Dios quien les llamó. Número 2, se menciona la labor que realizaban. Interesante que se nos mencione que Moisés era pastor de ovejas. Se nos menciona su vocación o su labor. Y eso es interesante porque no fue por la experiencia de Moisés, ni fue debido a su currículo, que eso lo convirtió en alguien apto para ser llamado por Dios. Aunque no es que Dios hizo a un lado esa experiencia, sino al contrario, Dios equipó a Moisés durante 40 años en el desierto, pastoreando ovejas, para la tarea que tenía para él. Pero no fue por eso que Dios le iba a usar, sino a pesar de Moisés que Dios le iba a usar. Así que Dios llama a gente ordinaria para hacer una labor extraordinaria. Número 3. Regularmente los que han sido llamados por Dios entran en un estado de shock, ya sea que muestren humildad o dudas, pero reconocen que son inadecuados para la tarea que Dios les está dando. De hecho, es muy probable que una persona que responde con demasiado fervor y entusiasmo, sin haberse considerado a sí mismo y la tarea que Dios le está poniendo delante de sí, que no está capacitada precisamente para servir a Dios. Pero una persona que reconoce su incapacidad es parte de lo que Dios va a usar para capacitarle para el llamado. Comienza con un ¿quién soy yo? Ahora, Dios no respondió con enojo a las dudas de Moisés, sino con gracia. Y regularmente lo hace así con aquellas personas que lucharon con el llamado. Y fue precisamente a través de estas luchas que se dio a conocer más de la gracia y de la bondad del Señor para con ellos. En cierto sentido, es esta lucha interna que es parte de la preparación que Dios tenía para la tarea que Dios les estaba asignando como a Moisés. Así que las dudas de Moisés sirven para subrayar el carácter de Dios, que Dios con paciencia responde a estas dudas y que son un medio por el cual Dios se da a conocer aún más. Ahora es hasta el final que Dios confronta, dice que se enojó con Moisés, pero otra vez, no porque perdió la paciencia o porque le desagrada que le hagan preguntas, sino por la renuencia y la persistencia de Moisés en no confiar en Dios a pesar de las múltiples muestras de gracia. Pero aún ahí, Dios le mostró una vez más su gracia a Moisés. Y por último, regularmente en aquellos que han sido llamados, Dios les afirma que la salvación viene del Señor. Él es el que va a hacer la obra. Entonces Moisés tiene que aprender que Dios es el que va a hacer la obra, pero Dios la quiere hacer a través de él. Dios quiere hacer equipo con Moisés, no necesita a Moisés. Pero en la Biblia nos damos cuenta que Dios persiste en querer hacer su obra a través de personas que Él ha llamado, de sus instrumentos. Y
Y Moisés tenía que aprender que Dios es más grande que su inexperiencia, su falta de talento o de capacidad, es más grande que sus dudas o sus temores. Y de hecho es precisamente por medio de estas incapacidades que Dios aún muestra más su gracia y su poder. Entonces, ¿cómo podemos relacionar el llamado de Moisés con el llamado que nos hace Dios a nosotros? Porque si bien quizás Dios no nos está llamando a ser un gran libertador como Moisés, todos nosotros hemos sido llamados. Creo que podemos ver el llamado en la vida cristiana de dos formas. Primeramente, Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Dios nos ha llamado a conocerlo. Dios nos ha llamado como pecadores a su reino. Y no estábamos buscando a Dios, ¿estás de acuerdo? Fue Él el que salió a nuestro encuentro. Fue Él el que nos rescató. Fue Él el que, ahí donde estábamos, mientras estábamos haciendo nuestra vida normal. Es decir, no que nuestra vida fuera normal, sino que mientras estábamos en nuestros asuntos, en nuestras cosas, en nuestras aflicciones o nuestra vida diaria, Dios nos salió al encuentro. Fue Dios el que se reveló a nuestras vidas y nos rescató en su maravillosa gracia y nos ofreció su perdón y su amor por medio de Cristo. Y ahora somos suyos. Ahora somos parte de su familia. Pero, segundo, Dios no solamente nos llamó a la salvación, sino nos ha llamado a pertenecer a su reino, a seguir a Jesús como nuestro Rey y a ser parte de los propósitos que Dios está llevando a cabo en el mundo. Los propósitos de su reino, la operación de rescate, que Dios por medio de Jesús está rescatando al mundo. Y Dios quiere usarnos como parte de este gran plan maestro de rescate. Y como Moisés, nuestro caminar con Dios está lleno de luchas, de dudas, de circunstancias difíciles, de experiencias difíciles. Como Dios usó el desierto en la vida de Moisés para formar su carácter y prepararlo, así Dios usa todas las circunstancias de nuestras vidas para revelarse, para darse a conocer. Y una y otra vez, como con Moisés, nos reitera su cuidado y su compañía. Es decir, por medio de todas estas luchas diarias y estas experiencias en la vida, es que crecemos en el Señor y le conocemos más y más. Así que Dios usó 40 años el desierto para formar a Moisés. Y todavía pasaría otros 40 años más. Así que algunos han dicho que puedes dividir la vida de Moisés en 40 años, ¿verdad? Es decir, ¿qué iba a decir? Se me fue la onda, perdónenme. Puedes dividir la vida de Moisés en momentos de 40, ¿no? Puedes así dividir la vida de Moisés. Perdónenme, el encierro, ¿verdad? Ya nos está afectando. Así que me hace pensar en algo. Esta experiencia en la zarza ardiente y esta experiencia en el desierto, Dios la usó para revelarse a la vida de Moisés. Y pienso cómo en el Nuevo Testamento Jesús se identifica con el yo soy de Éxodo. Y de la misma manera Jesús se ha revelado en nuestras vidas. Él es el verdadero pan del cielo que da vida eterna. Él es el verdadero templo, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Él es la verdadera agua viva que calma la sed. Él es la resurrección y la vida, que quienes creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Él es el único y verdadero camino a Dios. Él es el que se ha revelado en nuestras vidas. Y de hecho, así como Dios le dijo a Moisés, yo estoy contigo, podemos escuchar al Señor Jesús como le dijo a los discípulos, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Y sabes? No solo Jesús prometió que estaría con nosotros, Jesús prometió que estaría en nosotros. Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14 que los volverían a ver y que estaría con ellos para siempre. Dice el verso 23, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará
y haremos morada en él. ¡Qué gran promesa! La presencia del Señor con nosotros y en nosotros por medio de su Espíritu. Así que todos hemos sido llamados con una misión. Todos somos embajadores de su reino. Todos hemos sido llamados a la misma tarea, a ser sal y a ser luz. Aunque no todos hemos sido llamados a hacerlo de la misma manera, todos somos llamados a hacer algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios quiere usarte para su obra en el mundo, en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos. Dios quiere usarte como un embajador de su reino. Dios te ha llamado a ti y a mí a ser parte de su familia y a llevar la buena noticia de que Jesús es el Rey y que ha resucitado. Y quiere hacerlo por medio de tu vida. Qué increíble, ¿verdad? Otra vez recordamos como Moisés, ¿quién soy yo? El Señor nos dice, yo soy el que lo voy a hacer, pero lo quiero hacer a través de ti. Y Dios quiere entrar en esta relación de compañerismo y usarnos para su propósito. Pero ¿cómo puede hacerlo Dios? Piensa en la vara de Moisés. Tomó algo común para hacer una obra extraordinaria y llevar a cabo su plan de redención. No sé cómo precisamente lo hace Dios en la vida específica de cada uno de nosotros, pero sé que Dios lo quiere hacer en todas las áreas de tu vida y que Él te ha llamado a seguirle y a ser un embajador de su reino. Ahora, antes de terminar, especialmente del llamado de Moisés, yo quisiera subrayar algo especial. Algo especial de cómo Dios llamó a Moisés y que creo que es importante meditar en el llamado de Moisés para nuestras vidas. Es decir, aplicando el llamado de Moisés, como Dios llamó a Moisés a nuestra vida. Ser llamado por Dios es ser confrontado con su santidad. Es ser confrontado con su santidad. Esta fue una de las primeras lecciones que Moisés recibió al ser llamado. Mientras Dios lo llamó a conocerle, fue confrontado con la santidad. Como lo describe un comentarista bíblico, como mencioné hace rato. Moisés se acercó por curiosidad, pero Dios detuvo a Moisés. No avances más. No soy un objeto de curiosidad. Soy santo. Así que la misma santidad nos confronta el día de hoy. Porque, ¿sabes? Muchas veces tenemos la tendencia a olvidar lo majestuoso que es Dios. Que Dios nos ha llamado a servirle, pero que servimos a un Dios glorioso, majestuoso. Así que necesitamos recuperar el asombro y la reverencia debida al Dios al que servimos, a un Dios santo. Este es el asunto central en el servicio a Dios. Servimos a un Dios santo. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo? Significa que no hay nadie como Él, que Él es único, que Él es el creador glorioso. Él es el único. Y creo que no hay mejor ilustración para hablar de un Dios santo al que debemos reverenciar y amar por quién es Él, por lo que Él ha hecho, que la historia de las Crónicas de Narnia, especialmente el libro de El león, la bruja y el ropero. Y creo que no hay historia más citada en referencia a la santidad de Dios, al temor de Dios, que esta historia, cuando los niños ahora están en el mundo de Narnia, buscando a Aslan, quien es la representación de Jesús en las Crónicas de Narnia, y el Señor y la señora Castores van con los niños, y la señora Castora se pone muy nerviosa de que va a encontrarse con Aslan, y entonces se pone nerviosa, y uno de los niños pregunta, ¿cómo es Aslan? Así que el señor Castor dice, ¿cómo es Aslan? Es el gran león, es el rey de la selva, el rey de la jungla, es Aslan. Y uno de los niños dice, entonces, si es un león, ¿es seguro Aslan? Y el señor Castor responde, ¿no has puesto atención a una sola de las palabras que te he dicho? No, Aslan es el rey de la selva, no es seguro.
pero es sumamente bueno. Es sumamente bueno. Y sabes, este es nuestro Rey. Él es el Creador. Él es el león. Y no, ¿cómo puede ser seguro un Dios tan majestuoso y glorioso? Pero es increíblemente bueno, increíblemente bueno, y nos ha llamado a conocerle y a seguirle. Y de hecho, Él tiene el poder en el cielo y en la tierra. Él es santo, asombroso. Pero este todopoderoso león es también el cordero que se sacrificó para dar su vida, para que pudiéramos conocerle y tener salvación y pudiéramos tener una relación con Él. Así que Cristo, el Rey, hizo esto por nosotros. Él ha demostrado sin lugar a dudas que es bueno y que es fiel y misericordioso, y su amor y su compasión son incomprensibles. Así que este es el Dios Santo que nos ha llamado a ser parte de su familia. Este es el Dios Santo que nos ha llamado a ser parte de su reino y que nos ha dado el privilegio de ser llamados a servirle. Este es el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Por lo tanto, nuestro servicio a Dios, el llamado a servir a Dios, es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que no hay versículo que muestre más claramente cómo Moisés respondió en adoración a este llamado que le ha hecho este Dios Santo, que lo que dice Hebreos 11, 24 y 27 acerca de Moisés. Déjame leértelo en la NTV. Dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer todos los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Es mi anhelo que al ver este llamado que Dios le hizo a Moisés, podamos meditar en el llamado que Dios nos ha hecho a seguirle, y especialmente podamos considerar el Dios justo, bueno y santo que nos ha llamado. Y eso pueda traer ánimo a nuestro corazón el día de hoy y podamos afirmar como Moisés: sí, queremos seguirle porque Él es digno, porque Él es bueno y porque es mejor seguir a Cristo que cualquier otra cosa. Queremos seguirle a Él. Entonces, ¿te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude una vez más a recuperar este sentido de asombro y de reverencia ante quién es Él y ante el llamado que nos ha hecho a seguirle? Y que somos llamados a hacer algo mucho más grande que nosotros mismos, desde servir a nuestros hijos, desde amar los casados a sus esposas o esposos, desde ser buenos trabajadores o buenos jefes, desde simplemente ser sus hijos y ser buenos vecinos y reflejar a Dios y su reino. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque nos has llamado, Señor, primeramente a tu reino, a ser tus hijos, Señor. Nos perdonaste, Señor. Nosotros no te estábamos buscando y tú nos saliste al encuentro, Señor, y nos redimiste y nos has amado, Señor, y somos tuyos. Gracias, Señor, porque también nos das el privilegio de servirte, Señor, y de ser parte de esta gran obra de redención, Señor, que tú estás llevando a cabo por medio de Jesús. Y, Señor, gracias que nos has llamado, aún en lo pequeño que podamos hacer, Señor, a ser parte de esa tarea, Señor. Pero aún en eso pequeño, ayúdanos a ser fieles y hacerlo con reverencia, Señor, y hacerlo contemplando tu santidad y tu amor y tu gracia por nosotros. Y gracias por ser tan bueno. Señor, ayúdanos. Amén.